Esta requieran conferencia bajo consumo comenzará de a energía, grabarse. requieran conectividad y que sean de muy, pero de muy bajo costo, sobre todo. Un poco también para entender este concepto al cual se abocan las tarjetas de la empresa Expressive, es que están abocados a mantener precios muy, muy bajos con altas funcionalidades dentro de su chip, y esto da cabida en que se puedan desplegar miles de estos dispositivos a lo largo del mundo, ya que estamos hablando que estas tarjetas trabajan con un estándar ya que existe actualmente, que es el estándar Wi-Fi. Hay que recordar que el estándar Wi-Fi es un estándar que también ha venido evolucionando a lo largo de todos estos tiempos, empezando por la versión, la A, la B, la G, la N, que es actualmente el estándar que está primando más, y la última versión de Wi-Fi, que es Wi-Fi 5, que se le denomina Wi-Fi 802.11 AC. Quizás también habrán escuchado de esta nueva frecuencia, que es para trabajar las redes Wi-Fi a 5 GHz, pero convencionalmente las redes Wi-Fi están desplegadas a lo largo del mundo con una frecuencia base de 2.4 GHz. Y estamos hablando que estas frecuencias son frecuencias libres a lo largo del mundo. Entonces, Expressive justamente lanzó estas soluciones para trabajar dentro de estas frecuencias de 2.4 GHz para Wi-Fi, en los cuales estos chips se adaptan muy bien a los estándares 802.11 B, G y N. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene soporte para la última versión y para la versión más antigua de las versiones Wi-Fi. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se puede aplicar y cómo se pueden conectar estos dispositivos a redes Wi-Fi existentes? Podemos nosotros empezar a desplegar soluciones que usen Wi-Fi y que trabajen con protocolos ya de red como es el TCP/IP. Bien, Wi-Fi es un estándar, ya hablando a nivel de radiofrecuencia, que nos facilita interconectar redes locales o crear una red local a nivel de TCP/IP, y podemos nosotros agrupar a ciertas cantidades de objetos y computadoras y dispositivos que entre ellos puedan compartir información y recursos y a la vez puedan tener salida a internet sobre todo eso. Algunas empresas que han desarrollado ya soluciones IoT basados en Wi-Fi, por ejemplo, fueron Amazon con los Dash Buttons hace ya algunos años, en los cuales ellos introdujeron este concepto de poder conectar botones que sirvan para poder pedir ciertos productos y que el proveedor, al detectar estos eventos, pueda enviarse estos paquetes a los dueños de las casas, de los hogares que requieren estos productos, y de esa manera tener una cadena de suministros mucho más rápida de la que convencionalmente se tiene. Entonces, han utilizado ya soluciones Wi-Fi, se siguen utilizando versiones Wi-Fi. Hasta inclusive les doy una última noticia. Hace poco hay una iniciativa en el cual una empresa privada de Europa está gestando un proyecto en el cual se quiere utilizar las redes Wi-Fi, pero para aplicaciones de bajo consumo de energía. Tengamos en cuenta que Wi-Fi es un estándar ya que tiene muchos, pero muchos años ya en el mercado. No está tanto pensado para el bajo consumo de energía, pero es posible conectarlos y conectar también a objetos de IoT con ciertas técnicas para poder disminuir el consumo de energía, ¿no? Pero este nuevo estándar que se está trabajando se llama Wi-Fi HAL Low, que es un nuevo estándar en el cual se dedica a bandas sub-gigahertz, por debajo de 1 GHz, obviamente, pero utilizando el estándar Wi-Fi para que sea de largo alcance y optimizándolo al máximo para que puedan durar las baterías por años. Entonces, ya de por sí Wi-Fi va a tener un soporte a largo tiempo,
es factible desarrollar soluciones y como ya conocemos, existen en el mercado tarjetas y SOCs que te permiten automatizar y conectar sensores digitales o analógicos y convertirlos estos a protocolos ya a nivel de red. Tal es el caso de las tarjetas ESP8266, las tarjetas ESP32, que son de origen chino. También existen tarjetas de otras empresas también que han desarrollado soluciones Wi-Fi, como es el caso de Microchip. National Instruments también tiene tarjetas Wi-Fi. Obviamente que estos ya tienen su propio suite de desarrollo, que son ya para campos, se puede decir, más especializados. Pero de forma comercial y lo que tenemos más a la mano y de más bajo costo son estas tarjetas ESP8266 y las tarjetas ESP32, que pueden estar bordeando $1.50, por ejemplo, solamente el SOC o el Zócalo, en el caso de las ESP8266, y las ESP32 pueden estar costando $2.50 a $3, dependiendo de la versión, porque vamos a encontrar también en el mercado versiones con diferentes, se puede decir, capacidades. Algo así también como que ocurre en los procesadores, ¿no? Por ejemplo, en los procesadores Intel en System Gamas, ¿no? La Core i3, Core i5, Core i7. Este mismo concepto, ya llevándolo al rubro de las SP32, también existe. O sea, van a haber procesadores SP32 que trabajan con dual core. Existen SOCs SP32 que solamente tienen un núcleo, que tienen más memoria RAM, que tienen más memoria flash, entre otras características. Y esto van a ir variando dependiendo del precio. En el caso de los SP32, Espressif le está dando más punche y más soporte nativo a estas tarjetas, ya que se puede decir que esta es su gama alta, es su familia o su caballito de batalla para aplicaciones ya industriales. Es por eso que las SP32 se pueden desarrollar ya cosas más sofisticadas con respecto a una SP8266. Y obviamente ya están optimizados para que puedan trabajar con baterías. Tanto es así que se pueden alimentar con pilas alcalinas, con pilas o baterías de tipo iones de litio y pueden no durar años, pero al menos mantenerse funcionando por ciertos periodos de tiempo largos, con ciertas técnicas que se pueden efectuar, como es el caso de apagar el procesador principal y trabajar con un coprocesador que tiene internamente ya el SP32. Entonces, este ecosistema que ha desarrollado Espressif lo ha llevado también a un ámbito del open source, de la mano con Arduino. Entonces, actualmente estas tarjetas SP32 tienen soporte para que se puedan programar y compilar directamente desde el IDE de Arduino, ya de forma nativa, cosa que no ocurría con la versión anterior, o su hermano menor, que es el SP8266, que esto fue ya más una iniciativa de personas y hackers que hacían un poco de ingeniería inversa a sus chips y introdujeron compiladores de diversos códigos y diversas cosas para que pueda funcionar y al final pues cuajó bastante en el mercado de Arduino. En el caso del SP32 ya esto ya está enfocado para que se puedan desarrollar con Arduino, se pueda desarrollar también con el propio SDK de fabricante, con su propia suite de Espressif, y también para que se puedan trabajar con MicroPython u otros firmwares que hay en el mercado. No solamente se limita a trabajar con Arduino, hay que tenerlo claro en eso. Obviamente que Arduino nos facilita bastante por el conjunto de librerías y la comunidad que tiene a nivel mundial, pero ya para quizás campos especializados, se podría trabajar con su propio SDK en lenguaje C, o quizás trabajar también con MicroPython si estás más allegado al lenguaje Python. Entonces, estas tarjetas SP32 son tarjetas ya muy avanzadas, muy potentes a nivel de cálculo y van a prestar muchas mayores características con respecto a las tarjetas ESP8266. Antes de hablar un poquito más de las tarjetas ESP32, quiero invitarles para que puedan ingresar o ver lo que es la página de Espressif, para que puedan un poco navegar con sus herramientas que presenta. Si vamos a la página principal de Espressif,
Bien, entonces esta es la página principal de Expressive. Aquí van a encontrar toda la documentación acerca de su familia de SOCs como el SP8266 y el SP32. Además, Amazon y Expressive hace ya unos años firmaron ya un acuerdo para poder desarrollar dispositivos y que todos los objetos de Expressive se puedan conectar a lo que es la plataforma de Amazon IoT. Es por eso que también Amazon ha desarrollado una serie de, se puede decir, Real-Time Operating System o sistemas operativos para sistemas embebidos, en el cual están especializados para diversas tarjetas que hay en el mercado a nivel de microcontroladores, pero en especial hay un firmware que te permite conectar ya directamente y de manera segura a los chips SP32 hacia la plataforma de Amazon. Ya que cuando hablamos de tarjetas que se conectan a redes, estamos hablando que aquí entra en juego lo que es la seguridad, que no le puedan hackear al chip, que no sea vulnerable. Entonces ya de por sí que Amazon tenga este convenio con Expressive, ya habla muy bien de esta empresa a nivel de seguridad en cuanto a los datos que utiliza. Entonces, esta es la placa, esta es la tarjeta o la página que tiene Expressive para sus clientes. Dentro de los productos que ellos tienen es el SP32, el SP32S. El S es una gama de familias del SP32 que solamente tienen un núcleo, ya que el SP32 nativo o la primera versión incluye dual core. Ya que si analizamos un poco también la versión anterior, que es la SP8266, este solamente tenía un núcleo y ese núcleo tendría que compartir muchas veces el trabajo de carga de protocolos TCP/IP y también de funcionar de procesador para lo que es la memoria de programa. Es decir, para que pueda ejecutar los scripts o firmwares que se graben en su memoria flash. Entonces, muchas veces cuando se trabajaba o se trabaja con SP8266, el procesador puede quedar muy chico para tareas ya que demanden mucha mayor tareas de cálculo. Entonces, por eso también Expressive sacó un dispositivo dual core que podría un núcleo encargarse fácilmente del procesamiento de red y el otro núcleo exclusivamente dedicarse al procesamiento de lo que es ya el firmware y lo que tenga que ver con el programa principal que se esté ejecutando dentro del chip. Estos chips son reprogramables, ¿ok? Hay que tener en cuenta. Es como que una combinación de una filosofía de sistemas embebidos, como lo conocemos, como programar como un AVR, un PIC o un National Instruments, en el cual cargamos el firmware y este ejecuta las tareas, pero además ya trae integrado todo lo que es el manejo del stack de protocolos TCP/IP desde el hardware. ¿Qué quiere decir esto? Que ya internamente estos chips procesan todo lo que es la red, conectarse a nivel de radiofrecuencia, incluyen una sección para lo que es modulación y generación de banda base, y además el poder interactuar con protocolos ya de intercambio de datos como buses, por ejemplo, ya incluyen buses de tipo CAN para lo que es automovilístico, audio, buses de tipo I2C, SPI y buses ya que son estándares en la transmisión de datos a nivel de sistemas embebidos. Pero la última versión que ha sacado Expressive con un fin de poder reducir también costos en la producción, sacó la última versión que es un SP32S, que el S simboliza single core, que solamente ya trae un núcleo, pero que se optimiza al máximo ese núcleo para que pueda procesar las tareas que tiene de red y las tareas que tiene de código principal. Bien, una cosa son los SOCs, que solamente son los chips que se integran dentro de la solución de las tarjetas, y otras cosas son los módulos. Los módulos ya incluyen aquí al chip o al SOC, ya con un conjunto de, se puede decir, electrónica de apoyo para que el chip pueda funcionar dentro de un encapsulado y este pueda ser montado sobre una tarjeta electrónica o una PCB y pueda simplemente funcionar. Es como, por ejemplo, ya si es que tienen a la mano un kit de desarrollo, ya sea Node MSU o SP32,
ven que tienen encapsulados de forma metálica, esos serían los módulos. ¿Ok? Ya integran internamente al chip ESP32, inclusive ya tiene soluciones de antena dentro de la PCB, y simplemente están abocados a que se puedan conectar y trabajar directamente ya desde una PCB. Además, existen los kits de desarrollos o dev kits, que en este caso pueden variar ya dependiendo de fabricantes. Hay muchos fabricantes de dev kits que utilizan como procesador principal al ESP32, en el cual pues va a depender de la aplicación de esos dev kits. Hay dev kits de los más populares como las tarjetas ESP32 DUIT, están también las Wemos, que trabajan también con tarjetas ESP32. También hay tarjetas como las PyCon o las Picon, quizás habrán escuchado, que incluyen también a un ESP32 internamente, y estos están abocados para conectar LoRa, Wi-Fi o quizás Sigfox o GSM, y varias tarjetas que hay en el mercado, que en su mayoría también trabajan ya con el procesador ESP32. Y por esta parte, donde ustedes ven SDK, y aquí ya se relaciona ya con toda la suite de desarrollo que te ofrece la plataforma de del SP, para poder tú compilar Sketch, ya sea con su lenguaje C nativo, descargarle firmwares, porque estos SOCs de por sí ya vienen con un firmware o un sistema operativo preinstalado para que puedan trabajar y puedan operar muy fácilmente. Ya de por sí vienen con un RTOS para que maneje todo lo que es la red y las conexiones a nivel de Wi-Fi. Pueden bajar firmwares de diferentes versiones para hacerlos funcionar, pero ya de por sí estos de fábrica vienen ya grabados con un firmware predefinido para que se puedan compilar y trabajar fácilmente. Bien, entonces hay más documentación sobre esto de las soluciones de Espressif, en especial las SP32. Y bueno, ya como nos dice en su portada principal, la SP32 tiene una característica de poder integrar conectividad Wi-Fi, y además, no les había comentado esto, que incorpora conectividad Bluetooth, que también es una conectividad para uso de redes personales, se le llama redes PAN, y puede interconectar diversos gadgets, diversos celulares, a aplicaciones con automatización con SP32. La versión que ya traen estos Bluetooth son también de bajo consumo de energía, y dependiendo de cuál sea el rol de funcionamiento, pueden funcionar como clientes o servidores. Bien, entonces esta es toda la documentación que se dispone para trabajar o empezar a indagar a mayor profundidad acerca de las ESP32 y poder trabajar y bajarse los firmwares, los SDK. ¿Ok? Nosotros vamos a ir a trabajar directamente con Arduino, que ya de por sí va a facilitarnos el tema de las conexiones, pero previamente tendríamos que conocer algunos conceptos de protocolos a nivel de red y protocolos usados para intercambiar información entre dispositivo y servidor. ¿Ok? Ya que por esto el dispositivo lo va a hacer ya de forma transparente, lo va a procesar. Nosotros ya asumimos que él se va a conectar a internet, va a buscar las direcciones, va a buscar los dominios y él se va a conectar. ¿Ok? Bien, entonces, ya retomando nuestra presentación, habíamos hablado que el SP32 es una MCU con funcionalidades avanzadas y es el que tiene muchas mayores características que su predecesor, que es el SP8266, que incluye conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Está integrado por una gama de aplicaciones ya de forma industrial. Posee un diseño robusto, lo cual es ideal para entornos industriales. Consumo de energía ultra bajo. Esto es importante porque Espressif tiene ya mayores herramientas de consumo de energía con respecto a los que traía el SP8266. En el SP8266, ustedes básicamente tendrían 3 modos de bajo consumo de energía. O lo mandan a modo sleep,
o a modo apagando todo el radio Wi-Fi o todo lo que es la radiofrecuencia y mandándole a sueño profundo, que es decir que aquí el procesador no va a hacer nada. Básicamente eso. En el caso del SP32 ya maneja muchos niveles de bajo consumo de energía, en el cual tú puedes utilizar todas las capacidades de procesamiento, apagar ciertos periféricos del módulo, apagar la radiofrecuencia, apagar el procesador principal, apagar un procesador, utilizar el coprocesador de baja velocidad para que pueda realizar tareas y habilitar interrupciones para que el procesador deje de funcionar, obviamente disminuyendo el consumo de energía y los periféricos puedan seguir funcionando. Entonces, este Espressif ya maneja muchas variedades de bajo consumo de energía. Además, posee un alto nivel de integración en el cual, pues, este chip, en la versión SP32, la versión normal, se puede decir, viene con un dual core y la versión SP32S solamente viene con un single core. Estamos hablando que esto es un procesador, una MCU de 32 bits. Si comparamos este procesador con un procesador de tipo Arduino o un procesador o un microcontrolador de 8 bits, como es el caso de los PICs de gama de 8 bits o ABRs de 8 bits, el caso del SP32 es un procesador que trabaja a 32 bits, comparable con arquitecturas de tipo ARM que también trabajan a 32 bits. Entonces, al trabajar con una arquitectura de 32 bits, entonces puede realizar mucho procesamiento en paralelo, con un ancho de bus mucho mayor, puede manejar más memoria, obviamente, y esto le va a dotar también de un rendimiento superior en cuanto a capacidad de cálculo. Entonces, con respecto a las capacidades de cálculo, pues con el SP32 está más garantizado que se puede hacer procesamiento quizás de señales, de filtros y de otra serie de cálculos que involucran justamente cálculo intensivo. No es comparable como, por ejemplo, un procesador de un computador. Hay que hacer acá una diferencia. Un procesador de computadora o un procesador de arquitectura ARM trabajan ya con buses y canales que se conectan a memorias y mediante un sistema operativo se pueden direccionar y funcionar como una PC tal cual la podemos conocer. En el caso de los SP32, no son como computadoras. Acá simplemente corre un sistema operativo, pero de bajo nivel, no llega a entornos gráficos, nada. Pero está más potenciado para que pueda realizar cálculos a nivel de sistemas embebidos. No podríamos comparar o decir que va a ser más potente que una Raspberry, porque es otro mercado. La Raspberry podemos decir que es un mercado más para el ámbito informático, ya que al tener un sistema operativo se pueden instalar múltiples programas, múltiples sistemas, y es para más que nada para un entorno más informático. En el caso de estas MCU, que están orientadas para el IoT, el mercado IoT y también para el mercado de sistemas embebidos, estos se utilizan más para procesamiento de señales a nivel físico, es decir, capturar información, procesarlo, quizás generar ondas senoidales, más ligados a poder procesar señales del medio físico, con la posibilidad de conectarse a redes Wi-Fi o redes Bluetooth. Entonces, es por eso que la SP32 inclusive existen kits actualmente de desarrollo que te permiten generar audio. Hay un kit de desarrollo de la SP32 que permite generar audio, capturar audio. Hay un kit también que te permite utilizar la SP32 como una cámara que se conecta a red, como una cámara de vigilancia. Hay aplicaciones también en el cual utilizan a la SP32 en el ámbito de impresoras 3D. Y vamos a ver así una serie de tarjetas de tipo libre y también ya desarrollos que involucran a las SP32. Obviamente que todo este poder de cálculo y todo este ecosistema está muy ligado al bajo consumo y al bajo costo, ya que si podemos comparar con unas tarjetas de otras familias y de otros fabricantes, pues
sus precios ya son muy elevados. Entonces, este SP32 ya de por sí trae un procesador de 32 bits, es de la marca Extensa, es otro fabricante de procesadores, y en este caso trae el procesador LX6, antes traía el anterior, el SP8266, LX5 o el X3 creo, y aquí se le sumó ya una nueva familia, es Dual Core, integra doble núcleo, y este procesador puede funcionar desde los 80 MHz hasta los 240 MHz. ¿Ok? Entonces, obviamente que a más frecuencia y más poder de cálculo, pues el dispositivo va a consumir más energía, ¿no? Esto también es un punto clave que hay que tener en cuenta. Si el procesador va a funcionar a mucha velocidad, va a consumir más energía. Eso ténganlo por seguro. Es por eso que el SP32 también, bueno, trae un coprocesador de baja velocidad que creo que trabaja a 500 kHz, que para tareas simples pues puede habilitarse y el procesador principal dejarse ya a un modo de suspensión. Y esto obviamente va a disminuir el consumo de energía sustancialmente. A nivel de radiofrecuencia, estos ESP van a transmitir señal inalámbrica a 19.5 dBm, esto equivale a más o menos 250 milivatios. Está dentro de las legislaciones de varios países. Y bueno, pues va a asegurar un buen rango físico de cobertura. No estamos hablando que las redes Wi-Fi son para largo alcance, generalmente son para redes que a lo mucho podrían llegar a bordear los 100 metros a la distancia. ¿Ok? Pero transmiten con esta potencia de 19.5 dBm. Si hablamos del caso de Bluetooth, el SP32 trae un Bluetooth integrado que es capaz de ser compatible con versiones anteriores a Bluetooth. El que trae es Bluetooth 4.0, la versión BLE. BLE deriva de Bluetooth Low Energy. Este trae esa versión. Y también es compatible con versiones actuales del Bluetooth, como la versión 3.0 y la versión 2.0. Y bueno, es compatible con una serie de protocolos de Bluetooth que lo van a hacer justamente funcionar con varios dispositivos, gadgets y obviamente también con celulares que también incluyen versiones de Bluetooth. Los periféricos ya a nivel de sistemas embebidos, pues incluye el clásico bus serial UART, que es para comunicación serial. Ya esto es algo estándar en los sistemas electrónicos a nivel de microcontroladores. Tiene interfaces Ethernet también por hardware, esto también es interesante. Tiene un Ethernet, o sea, quiere decir, si ustedes le ponen este conector Ethernet a los pines correspondientes, pues van a tener salida para trabajar a nivel de red LAN. Tiene también un SPI de alta velocidad, tiene un bus I2S, tiene el bus I2C, este es más conocido, el bus I2C. Es totalmente certificado con antena integrada. En algunas versiones de los módulos ya vienen antenas integradas y hay versiones que te permiten colocarle una antena externa y ya de por sí tiene todo el hardware para que pueda procesar el protocolo TCP/IP. A nivel ya de sistema embebido, el SP32 trae 520 kilobytes de memoria RAM, es mucho superior a lo que traía el SP8266, ya que muchas veces cuando desarrollamos aplicaciones en SP8266 ocurría un efecto que es el desbordamiento de pila. ¿Qué quiere decir eso? Que el procesador comienza a trabajar mucho y almacenar mucha información en la RAM y llega un momento en que ya la RAM es insuficiente. Entonces, en ese momento ya el procesador crashea y se produce un desbordamiento de pila. Y muchas veces este error ocurría en las ESP8266 cuando se hacía cálculo intensivo. En el caso de ESP32 ya se libra esto, incluye 520 kilobytes de RAM, además de traer 4 megabytes de memoria flash, que es equivalente también a lo que trae la ESP8266 en varias versiones.
La memoria flash es utilizado para poder almacenar los sketch y también para poder utilizarlo como un pequeño sistema de archivos. En este caso, este sistema de archivos se le denomina SPIFFS. Es un sistema de archivos que trabaja por SPI y te permite almacenar directorios y algunos archivos con extensiones. Es muy, muy, muy básico, pero te permite almacenar quizás algunos archivos estáticos que puedas, si deseas utilizar al SP32 como servidor, pues podrías crear ahí un pequeño sistema de ficheros que almacene un HTML, un JS y algún archivo estático. Y además que esta memoria flash es utilizada para poder almacenar el sketch de programa. Es utilizada también como memoria de programa, en el cual el SP32 se comunica con esta memoria flash, es una memoria flash externa, y puede utilizarlo para justamente almacenar información y poder leerse. Ya habíamos hablado de esto, que el SP32 trae el Wi-Fi versión 802.11, las versiones BG y N. La N es la actual, es la de mayor velocidad. Creo que esta versión es capaz de soportar 300 megabytes por segundo. También es compatible con la G, que creo que esto soporta hasta 54 megabytes. Y la Bella, que es una de las más antiguas, pero que todavía es compatible con la SP32. La versión de Bluetooth que trae es 4.2, tanto para BDR, BR, EDR y Bluetooth de bajo consumo de energía. Y esto también es interesante, ya esto aquí no viene en lo que es la SP8266. En la SP8266, los que hemos desarrollado proyectos y hemos programado, teníamos el dolor de cabeza que solamente tenía un canal analógico. Entonces, tú cuando quizás querías capturar algún sensor analógico, este canal que te disponía del SP8266 solamente te permite un canal y como máximo tener una resolución de 1 voltio. Bueno, la resolución era de 1024, pero solamente hasta un rango máximo de 1 voltio. En el caso de la SP32 ya se amplió los canales ADC, inclusive se amplió hasta 12 bits. En el caso de la SP8266 solamente es de 10 bits. Aquí se trabaja con 12 bits, mayor resolución, hasta un máximo de 3.3 voltios. Tiene inclusive pines de referencia para que puedas leer voltajes mayores. Y dispone ahora de 18 canales analógicos. Entonces ya no estás con este dolor de cabeza que si tú estabas haciendo proyectos con el SP8266, tendrías que comprarle algún módulo analógico o algún multiplexor o algún módulo de los más populares, ¿no? El ADS-15 creo que es uno, que te habilitaba 4 canales analógicos y tenías que conectarlo por serial, por I2C, perdón. Ya no va a hacer esto, sino ya directamente con estos 18 canales del SP32, tú tranquilamente podrías conectar ahí sensores analógicos. Además que estos canales analógicos, es otra ventaja, son canales también que tienen cancelación de ruido. Mucho mejor para poder trabajar con sensores que introduzcan quizás señales con mucha intensidad de ruido. Además que el SP32 tiene canales DACs. ¿Esto qué quiere decir? El DAC es un canal para poder producir señales analógicas. O sea, ustedes con este canal, estos dos canales pueden producir audio. Por eso les decía que hay tarjetas que utilizan al SP32 para crear audio o modular señales en general. Entonces, este ya trae 2 DACs de 8 bits, en el cual pues ustedes pueden producir ondas de diversos tipos, modulaciones o sonido, y obviamente que tiene un procesador para que pueda mandar estas señales analógicas. Y esto no se queda corto, ¿no? Porque además el SP32 trae 10 pines para poder conectar sensores capacitivos. Si ustedes, por ejemplo, han trabajado con estos paneles touch de tipo SCADA, que son táctiles, estos en la mayoría de casos son capacitivos. Entonces, con simplemente tocar ese borde, pues se detecta una señal y esta señal puede ser detectada por el microcontrolador como un 1 o un 0. Ya de por sí, el SP32 trae 10 pines para poder conectar 10 botones capacitivos y directamente tú puedes leerlo como un 1 o un 0, directamente. Aparte que tiene, bueno, los buses de comunicación, en este caso tiene 4 SPIs. Un SPI ya está dedicado para trabajar con la memoria flash
en el cual tendría disponible 3 SPIs. Tiene 2 I2S, canales para comunicación por bus, I2C también, que son buses para conectar múltiples dispositivos a nivel de bus. 3 canales UART. Solamente en el SP8266 venía un canal UART que ya estaba dedicado solamente para poder cargarse el firmware. Y aquí tienes 3 canales UART por hardware. Y aquí ya va también uno característico o algo que caracteriza al SP32, que tiene un bus CAN. El bus CAN es utilizado para la industria automovilística para poder escanear dentro de la computadora de los automóviles fallas o ver el estado de la máquina, si es que requiere algún mantenimiento ciertas piezas del automóvil. Entonces, directamente también este SP32 te habilita este canal CAN para que tú puedas leer las interfaces de los autos y poder escanearlos y procesarlos directamente en el chip. Interfaz Ethernet ya habíamos hablado. Y además el canal PWM. Este canal PWM son generalmente utilizados para poder controlar velocidades de motor, de motores DC, para poder generar señales también de control, de variación de voltaje. En este caso ya traes 16 canales, cosa que no ocurría en el SP8066. Como máximo podrías utilizar ahí unos 3 o 4. Ya aquí el SP32 te habilita la posibilidad de conectar 16 canales para poder controlar quizás 16 motores de corriente continua, ¿no? En cuanto a velocidad. Y eso también es algo novedoso, la última característica que tiene el SP32. Ya por hardware ya tiene una interfase que te puede hacer criptografía. Tiene un módulo exclusivamente para hacer criptografía por hardware, cosa que no ocurría también en el SP8266. En el SP8266, si tú querías hacer criptografía o conectarte mediante algún protocolo que utilice cifrado, yendo a términos prácticos, pues utilizar HTTPS o MQTT, que son protocolos cifrados, tú lo tendrías que implementar estos cifrados por software, haciendo uso de mayores recursos de la CPU. En el caso de la SP32, ya el hardware se encarga de poder hacer la criptografía, el cifrado, y tú te libras de hacerle esta sobrecarga al procesador. Y obviamente que le libras ya de realizar mucho más cálculo y mucho más consumo de energía. Este hardware de cifrado ya te lo va a entregar justamente estas cadenas ya con la criptografía realizada y puede trabajar con criptografía de tipo AES, SHA-2, RCA, SCC y RNG, que son estándares para poder cifrar información. Si nosotros vemos un poco internamente lo que tiene de periféricos el SP32, lo podemos resumir ya en esta imagen. Por una parte tenemos los protocolos para comunicación que habíamos hablado. Tenemos la unidad de coprocesamiento, que es para baja velocidad, que les había comentado, que esto lo puedes habilitar para utilizarlo al SP32 en bajo consumo. Aquí está el procesador de tipo ULP, que significa Ultra Low Power, es un coprocesador. Tenemos al procesador principal, que es el core, donde se puede tener uno o dos núcleos, que está directamente ligado con la memoria SRAM y la ROM. Aquí tenemos al procesador extensa, obviamente, el módulo de criptografía exclusivo para hacer el cifrado y la parte de la radiofrecuencia, que es el que va a transmitir ya las señales electromagnéticas al medio, tanto para el canal de subida o el canal de bajada, y la banda base para producir estas señales, ¿no? Por ejemplo, ya para la banda base de Wi-Fi y para la banda base de Bluetooth. Entonces ya con estos periféricos, ustedes pueden integrar una solución de tipo inalámbrica, una solución de tipo IoT, utilizando todo este poder de cálculo que te da el SP32 y a muy bajo costo. Bien, si ustedes están interesados quizás en montar ya un módulo SP32, los más comunes de encontrar son estos módulos que tienen estos encapsulados. Les voy a mostrar mejor una imagen.
son estos encapsulados. Bueno, ya tiene aquí el encapsulado metálico. ¿Saben por qué se utilizan los encapsulados metálicos? Justamente si estos módulos requieren certificación de la FSC, que es una entidad que certifica módulos inalámbricos y otorga certificaciones, uno de esos requerimientos es que tenga que tener una protección contra, se puede decir, ruido electromagnético. Y entonces, por eso se le ponen estos encapsulados metálicos que podemos encontrar en tarjetas como la SP32, la tradicional, la RON32. Y esto también lo hace bastante robusto ante interferencias tanto eléctricas, estáticas y electromagnéticas. Entonces, este tipo de módulos lo que hace es justamente permitirte conectarlo allá a una placa base. Ya tiene los pines disponibles para poder conectarlos. Se puede conectar la alimentación, se puede conectar los buses periféricos y fácilmente echarlo a funcionar. ¿Ok? Entonces, si ustedes quizás quieren montar un prototipo o un chip o un chill o algo respecto a la SP32, con la SP32 se facilita bastante las cosas porque tú solamente requieres de conectarlo el pin de enable a 3.3 voltios, que sería como una especie de reset para habilitar o deshabilitar el chip. El pin para buteo a pull up también. En este caso, si tú lo conectas a pull up, el chip va a arrancar en un modo normal y va a leer directamente la memoria flash y la memoria programa para que pueda ejecutar el código. O si ingresa en un modo boot, tú le vas a poder grabar o vas a poder grabar dentro de la memoria flash. Entonces, aquí ya se reducen los modos de trabajo de la SP32 con respecto a la SP8266, porque muchas veces en la SP8266 tenían muchos modos de arranque y eso también hacía que confundiera la forma de uso. La SP32 es más simple de conectarlo, inclusive ya puedes conectar un LED de propósito general y ya empezar a trabajar con SP32 y cargarle código y utilizar sus periféricos. Generalmente en el mercado están disponibles estas tarjetas que son las tarjetas SP32 DUIT, que se han hecho bastante populares actualmente. Son similares a las tarjetas no de MCU en cuanto a disposición de pines y a la forma de uso. Estos tú le conectas hacia un puerto USB directamente. La computadora te lo va a detectar como si fuera un puerto de serie, un puerto serial, y tú directamente desde algún compilador o directamente desde Arduino vas a poder cargarle el sketch automáticamente. Ya no vas a tener que cambiar jumpers o botones o posiciones. Aunque adicionalmente esta tarjeta dispone de un pin que se llama boot, justamente que está relacionado con el esquemático, que es para poder mandarlo manualmente a modo normal o a modo boot, o también denominado modo flash, en el cual le puedes cargar el firmware directamente a la memoria flash del SP32. Pero ya directamente, la tarjeta, cuando tú le cargas el firmware o el código, ya automáticamente te detecta que estás grabando y ya se pone en modo flash. Ya no sería necesario cambiar los pins. ¿Ok? Estos son los pines disponibles que le estábamos comentando. Inclusive el SP32 tiene un RTC interno que tú lo puedes habilitar, bueno, con unos cristales de 32.768 kHz y poder hacer funcionar también un reloj interno a tiempo real. Y se pueden conectar aquí, ¿no? Que por aquí hay unos pines que se le puede conectar justamente a este oscilador, ¿no? De 32 kHz. Y bueno, los demás periféricos que habíamos comentado anteriormente. Si ustedes quieren tener mayor documentación acerca de el uso de la tarjeta ESP32, pueden ingresar a este link, ya que les explica a nivel de documentación de SDK cómo es que se puede trabajar directamente en la ESP32. Uy, ¿qué pasó? Se murió.
Uy, parece que borraron el link. Ya, ahorita les voy a pasar si no, el link para poder chequear la documentación. Es una documentación que les explica cómo funciona y cómo se puede cargar el firmware a las SP32. Bien, entonces, conociendo ya los periféricos y cómo funciona la SP32 y a dónde está abocado, nosotros podemos ya empezar a realizar algunos sketch y empezar a probar sus funcionalidades. Entonces, ustedes cuando instalan el IDE de Arduino, por defecto no viene instalado la tarjeta SP32 para que se pueda compilar. ¿Ok? Nosotros tenemos que instalarlo adicionalmente mediante un link y se va a poder descargar ya directamente en el IDE de Arduino y se va a poder compilar. Entonces, ese link, yo lo tengo aquí. Le vamos a compartir también a ustedes esta presentación, en el cual es un link que me va a enlazar ya con el repositorio directamente de Expressive. Ya no ocurría esto con lo que es el SP8266, que esto se dirigía a un repositorio de externos. Esto se va a poder redirigir directamente al repositorio de Expressive y descargarte oficialmente el paquete del SP32 para que se pueda compilar dentro de Arduino. Por eso les mencionaba que Arduino, bueno, Expressive ya, las tarjetas SP32 nativamente pueden trabajar con Arduino, cosa que no ocurría con el SP8266, que se han hecho una serie de adaptaciones para que recién puedan funcionar con Arduino. Entonces, ¿cómo se instala esto? Primero, pues tenemos que abrir nuestro IDE de Arduino, dirigirnos a la opción de preferencias, esto está en las capturas, y una vez que insertamos ese link, irnos a gestor de tarjetas. Yo les voy a mostrar aquí ya abriendo mi IDE de Arduino. Ya, acá está, voy a empezar a leer las preguntas. ¿El IDE de Arduino es la única forma de programar los SP? No, no es la única forma, es una de varias formas. Ustedes pueden programar con el propio SDK en su lenguaje C, pueden programar utilizando MicroPython, pueden programar también utilizando un firmware que es Mongoose, que se trabaja con JavaScript y se puede conectar con AWS. Se puede programar también con comandos AT. Esto también tiene un firmware para trabajar con comandos AT como si fuera un modem. Y bueno, esas son las formas que conozco, aunque creo que hay más formas. No solamente se puede programar solamente con Arduino. Ah, si vas a trabajar con IDEs, hay un montón de IDEs en el mercado. El más simple es el Arduino, bueno, tú lo descargas y funciona. Ya otro es que tú puedas descargar quizás Platformio, es un IDE que te integra también ya el SDK de Expressive. Se escribe así, lo voy a poner acá. Platform.io, que esto acá corre en Visual Studio Code. De repente varios de ustedes habrán trabajado con Visual Code Studio, que es de Microsoft. Actualmente Visual Code es el más popular de los IDEs para programar. Después, ¿con qué se puede programar? Hay un montón de plataformas para poder hacer código. Sublime TX, no sé, hay un montón, pero depende, esto va a depender más de los gustos, con cuál te acomodas más, porque en el caso de Visual Code Studio te ayuda a poder autocompletar la sintaxis, eso es bueno, te va a ayudar a ser más productivo. Se puede programar, bueno, Python con, seguramente, sí, hay varios IDEs para programar MicroPython. En el caso cuando ustedes programan con MicroPython, es como si utilizaran también, es como si que estuviera dentro del SP32 un compilador de Python, así como ustedes trabajan en su computadora. Entonces, ustedes cargan el sketch o el script dentro de la flash del SP32 y el SP32 le va a ejecutar ese sketch. Ahora, ¿con qué IDE se puede hacer? Pues no sé, no he trabajado mucho, si les soy sincero, he trabajado mucho con MicroPython, pero la forma de trabajo simplemente es la siguiente. Se carga el sketch del punto pi y se ejecuta esto dentro ya del SP32. Se puede usar productos finales para el SP32, con seriedad deben tener.
Para productos finales, sí se puede utilizar, claro, en realidad todos los productos de Expressif están enfocados ya para productos finales. A menos que tú hagas un desarrollo ya personalizado con una aplicación determinada, para eso ya tienes que considerar bastante el tema electrónico, el aspecto de funcionamiento, el entorno donde va a trabajar. Obviamente que tienes ya que tener todo el circuito muy bien filtrado, obviamente que tener muy buenas diseño de pistas, de capas, para que pueda disipar el calor. Hay mucho trabajo de ingeniería a nivel de PCB para que pueda trabajar con su mayor rendimiento. Obviamente que tiene que tener una muy buena fuente de alimentación, como todo dispositivo electrónico. Quizás utilizar condensadores de desacoplo para que filtren la señal de radiofrecuencia. Condensadores de tipo tanque para que los picos de caída no sean muy bruscos y hagan que se reinicie el microcontrolador. En regla general, pues tener una muy buena electrónica para que el módulo pueda trabajar sin ningún inconveniente. ¿No? Básicamente eso, porque de por sí el módulo trabaja y trabaja bien. O sea, va a trabajar de todas maneras a lo que tú le quieras hacer. Ya de por sí la electrónica que le pongas de apoyo va a ser para que pueda trabajar en diversos entornos. Si es un entorno quizás de baterías, pues no necesariamente vas a hacerle tanta electrónica, ¿no? Pero va a cambiar dependiendo del escenario. Si es un entorno industrial donde hay muchos picos de subida o bajada, sí le tendrías que tener algunas consideraciones de electrónica para que pueda soportar estos picos y estos entornos donde hay mucho ruido. A ver, aquí te pregunta si trabajamos con MicroPython, ¿no tiene tanto rendimiento como Arduino o C? ¿Es lo mismo? Es una muy buena pregunta. ¿Quién tiene mejor rendimiento? Ya de por sí estos chips tienen su mejor rendimiento en C, porque han sido fabricados para que se puedan programar en C, con su propio SDK, obviamente, ¿no? Del propio fabricante. Si tú le adaptas MicroPython o Arduino, el rendimiento quizás pueda variar, pueda ser menor, quizás, no te lo podría asegurar. Lo que te podría asegurar es que obviamente que en su propio SDK del fabricante pues va a tener el mejor rendimiento. A ver, acá hay otra pregunta, tal vez ya se comentó, pero ¿qué diferencia tienes respecto a otros módulos de radio de frecuencia como XBee, Zigbee, Sigfox, entendido que es IoT? Ya, es también una muy buena pregunta. Eh, es- Actualmente es que lo que pasa es que actualmente está viendo toda una ola en el cual las máquinas y los procesos de control a nivel tanto industrial y a nivel también de sensores, eh, lo que se quiere hacer es traer la información hacia Internet, en reglas generales, ¿no? El XP es una tecnología también bastante usada, se ha utilizado también bastante en industrias y también en domótica, eh, que te habilitaba o te habilita a poder intercomunicar sensores a bajo consumo de energía en entornos de distancias relativamente largas, eh, pero que no está tan abocado a poder trabajar a nivel de protocolos de red, es decir, TCP/IP, ¿no? Mandar información a Internet. Pero quizás adaptando un gateway XBee podría enviarse esa información a través de la red, ¿no? Pero actualmente han salido nuevas tecnologías, claro, como Zigbee es el protocolo de XBee, es un protocolo ya estándar de la IEEE, el Zigbee, que utiliza el radio XBee. Luego está Sigfox, bueno, también es una tecnología LP1, ya para directamente relacionada para Internet las cosas, que estos ya están optimizados para que se conecten directamente hacia Internet. ¿Ok? Eh, Obviamente que el XBee está más pensado para el punto a punto y para trabajar en malla. ¿Qué quiere decir eso? Que entre ellos mismos, entre el mismo dispositivo, se puede enrutar la información. Hasta inclusive me has hecho acordar un artículo que estaba leyendo que dice que hay una empresa, no me acuerdo si es Samsung u otra, está trabajando también con el protocolo de XBee y Zigbee para que puedan crear una solución de Smart Home, ¿no? Y tener también un gateway que salga todo por Internet, ¿no? Pero todavía están en proceso de trabajo, están implementando, pero utilizando la tecnología de XBee, que también, bueno, de cierta forma se relaciona con el IoT. En el caso de estos módulos Wi-Fi, estos ya directamente trabajan con protocolo TCP/IP, ya trabajan a nivel de red. Entonces, por eso que también se hacen bastante versátiles para poder desplegar soluciones, ya que en la mayoría de casos nosotros conocemos
trabajar directamente con HTTP o MQTT, que son protocolos ya a nivel de red. A ver, aquí otra pregunta de Álvaro. Dice, ¿cómo ves el panorama de SP32 en el TinyML, ya que parece que estos microcontroladores van a poder desarrollar procesamiento ahí mismo sin necesidad de transmitir la data? Te soy sincero, no conozco los TinyML, pero el panorama, si lo vemos o lo analizamos desde el punto de vista del mercado de IoT, ya, Tiny Machine Learning. Ok, ok. Ya. Sí, bueno, también hay un movimiento acerca de que es computación en el borde o computación dentro del dispositivo, en el cual, claro, obviamente que las capacidades de cómputo se tienen que hacer en el dispositivo y solamente mandar algunas tramas hacia Internet. Inclusive creo que esto se hace con Jetson Nano y todas esas tarjetas que ya procesan a nivel ya recontra hardcore en el borde. Hacen procesamiento de imágenes inclusive. Que sí, también, bueno, tienen también un muy buen panorama de todas maneras. En el caso de SP32 no es tanto para ese mercado, es un mercado más para el tema de sistemas embebidos y procesamiento directamente de señales. Es más un campo electrónico, más que de procesamiento ya a nivel de más alto nivel, como puede ser que procese una Raspberry Pi o un Jetson Nano. Es más, los Jetson Nano se utilizan para inteligencia artificial y visión artificial y todas estas cosas que están también de moda. Pero son distintos mercados, no quiere decir que uno va a apocar a otro. En realidad, como les digo, el ecosistema del Internet de las Cosas es un ecosistema que está agrupando actualmente a una serie de tecnologías. Y cosa también que creo que se ha dado en los últimos años una serie de tergiversión al concepto de IoT, en el cual pues uno cuando escucha IoT se imagina de lo que es automóviles conectados, control en tiempo real y todas estas cosas que involucran ya la automatización total. En realidad son diversos campos. Uno de esos campos también es la inteligencia artificial con los objetos. Otra cosa también es la extracción de datos de las cosas, el bajo consumo de energía. Otro campo también es la automatización y la industria 4.0, que en estos casos son diversas ramas. Inclusive les comento que hay ramas que están abocadas a la industria médica, como es el concepto de Internet of Things Medical, que se aplican dispositivos IoT de bajo consumo para que puedan capturar datos de las personas o de las máquinas también, de los equipos médicos. Es un concepto también nuevo del IoT. O sea, en realidad son varios movimientos que hay actualmente, que en este caso es como que todos están de la mano o bajo el concepto del Internet de las Cosas. Entonces, tenemos por un ramo a las tarjetas SP32 que están justamente para poder hacer procesamiento a nivel de sistemas embebidos, como les decía, a nivel de microcontrolador o control de algún proceso. Luego están estas otras tarjetas que sí pueden realizar procesamiento ya más arduo. Hay las que solamente se están especializadas para el bajo consumo de energía, como es el caso de Sigfox o LoRaWAN, que también es otro protocolo. Y así van a encontrar muchas soluciones y muchos mercados para lo que es el Internet de las Cosas. A ver, aquí te pregunto, ¿cuando se usa la encriptación por hardware solo para transmitir a la nube o en qué otros casos? Generalmente para eso, para cifrado, porque esto puede ocurrir que hay un tema de que puedan hackear el dispositivo a nivel de red y puedan escuchar los datos, se llama sniffiar, y ver la trama que envía, ¿no? Entonces, lo más seguro es mandarlo con certificados y de forma cifrada hacia alguna plataforma. Ya, entonces voy a continuar porque si no se nos pasa el tiempo respondiendo preguntas. Al final ya vamos a dejar las preguntas. Están bastante interesantes sus preguntas, se ve que sí tienen nociones de lo que es el desarrollo. Y bueno, vamos a continuar entonces con esto, con la instalación de la SP32. Lo que tenemos que hacer es colocar este link en la parte de la opción de archivos, de preferencias, colocar el link aquí. Y una vez que colocan el link, van a poder ingresar a la parte de herramientas, de placas, de gestor de tarjetas. Y en el gestor de tarjetas, ustedes recién van a poder ubicar, si es que escriben SP32, a las tarjetas o a la suite
del SP32. Entonces, esto va a demorar, creo que esto pesa como 600 megabytes. Esto va a tardar dependiendo de la velocidad de internet que tengas. ¿Okay? Lo recomendable es que se instale en la última versión. Actualmente la versión está en la 1.0.04. Pueden ingresar a mayor documentación acerca de las tarjetas SP32, los pines. Ya hay más documentación. Está para poder darse su tiempo y indagar y ver ya más en profundidad cómo se puede trabajar con las tarjetas SP32. Bien, entonces una vez que se instala la tarjeta SP32, van a poder visualizar que ya va a estar habilitado una serie de tarjetas relacionadas con SP32. En realidad hay varias tarjetas relacionadas con SP32. El que nosotros vamos a trabajar es la tarjeta DoIT que habíamos visto en la presentación. Esto lo podemos ubicar dentro de SP32 DoIT, aquí está, DoIT SP32 DeadKit B1, que es de los más baratos y de los más, los que fácilmente se pueden encontrar también aquí en el mercado nacional, porque muchas veces se tienen que importar y esto va a tardar quizás algún tiempo, ¿no?, en venir esa tarjeta, pero se pueden encontrar fácilmente aquí en el Perú. Bien, entonces lo que hay que hacer es simplemente seleccionar. Se selecciona la tarjeta. Y una vez que ustedes seleccionan la tarjeta, pues lo que hay que hacer ahora es, yo tengo aquí una tarjeta SP32. Lo que hago es simplemente conectarlo a mi USB. Y automáticamente, si es que tienen Windows 10, el driver se va a instalar automáticamente. En el caso que tengan Windows 10. Si es que tienen una versión a Windows 10, quizás vayan a tener que instalar un driver que se llama, si es el caso que utilicen la tarjeta SP32 DoIT, ese driver se llama CP2102. Es un USB a serial. Se lo instala y ya va a poder ser reconocible por la computadora. ¿Ok? En mi caso, como es Windows 10, automáticamente se reconoce. Si es que están utilizando Linux o alguna, creo que están utilizando Raspbian, pueden... No, en el caso de Linux no necesita este driver, no es como Windows. Windows es bastante exquisito. No, en el caso de Windows, de Raspbian, o de alguna distribución de Linux, te lo detecta ya de frente como un puerto COM. Pero quizás tengas que habilitarle los permisos. Acá ya tienes que saber un poquito más de Linux. O sea, hay que habilitarle los permisos para que el programa pueda leer al grupo de lo que es, creo que se llama ITTI, el grupo que gestiona lo que es la comunicación serial en Linux. Habilitarle los permisos y ya recién te va a habilitar a que tú puedas mandarle datos al puerto serial. Bueno, en este caso es lo que son Linuxeros, ¿no? En el caso de lo que estamos trabajando ahorita con Windows, simplemente se escoge aquí el puerto que está trabajando. En el caso de Linux va a aparecer aquí, ¿no? TTI 1, TTI 2, algo así. Y se selecciona, ¿no? En mi caso está seleccionado el COM4. Ustedes cuando seleccionan el COM4 van a ver que por defecto ya se puede trabajar con 80 MHz o bajarle la velocidad a 40 MHz. Esto, por ejemplo, les puede convenir cuando tengan que hacer una aplicación con baterías, ¿no? A menos velocidad de frecuencia, menos consumo de energía, pero también por otra parte menos capacidad de procesamiento. Hay que ver ahí como que una comparación entre rendimiento y consumo de energía para poder optimizar. Voy a dejarlo por defecto. Se puede utilizar estas velocidades para transferencia vía serial. Esta última velocidad es la que te permite mayores velocidad de transferencia desde el USB. Y bueno, esta parte es Core Debug, que te va a habilitar para que puedas ver todo lo que está ocurriendo en el proceso del programa.
que en pocas palabras es debuguear y poder visualizar qué está ocurriendo en el procesador y qué alarmas o qué errores están saltando a la vista. Bien, básicamente es eso, es bastante simple configurarlo y se puede empezar a probar que está funcionando eh, el compilador. Vamos a ver que funcione todo correcto. Abriendo un Blink, es un simple Blink, y simplemente probar que compile, ¿no? Ya de frente le puedo dar compilar y cargar. Si es que compila todo bien y carga el programa a mi tarjeta, entonces genial, ya puedo hacer lo que sea, le puedo cargar MQTT, MQTTS, lo que sea. Pero hay que empezar primero por lo más básico, pues que cargue el programa, porque puede ser que no haya reconocido el driver o quizás mi cable está mal, no sé. Hay un montón de cosas que pueden ocurrir. Ya bueno, ya se cargó. Y bueno, yo puedo observar que el proceso de carga ha sido correctamente. Un poco para entender aquí el proceso de carga de los SP32, es que el IDE de Arduino o el compilador que estás utilizando se comunica directamente ya con el puerto serial del SP32, entrando en modo boot. Y bueno, dependiendo de los parámetros que has configurado, te va a reconocer primero qué tipo de chip es. Aquí de por sí te va a dar la especificación. Con esto tú puedes revisar la hoja de datos y ver qué versión de SP32 tienes. En mi caso tengo un SP32D que simboliza que es un dual. Si es que hubiera otro código, pues podría ser un single core. También hay que tener bastante ojo con eso. Las características que tiene, su MAC que tiene, la MAC física. La MAC tenga en cuenta que es un código único para cada hardware que trabaja a nivel de red. ¿Ok? Y luego que se procese a reconocer el tipo de tarjeta, automáticamente se empieza el proceso de carga, ¿no? De la memoria flash. Es decir, todo lo que se ha compilado del Arduino se carga a la memoria flash directamente. Ocurre este proceso de carga, empieza recién en estas direcciones. Y bueno, al final, pues te va a decir un resumen de cuánto ha sido lo que se ha cargado, ¿no? Cuántos bytes y todas esas vainas. Bien, entonces, una vez de eso, automáticamente la tarjeta se resetea. Entonces, una vez que se carga, entonces ya, genial, va a poder trabajar tranquilamente. Dentro de los ejemplos que te habilitan en la SP32, está en la parte inferior todos los ejemplos de lo que es el trabajo con SP32. Pueden indagar acerca de trabajar con HTTP, con perdón, con los periféricos que dispone. El SPIFS es para trabajar con el sistema de archivos de la SP32. Eh, Crear ya un servidor web, conectarse a red. Hay muchos ejemplos para poder empezar a indagar acerca de las posibilidades que tiene el SP32. Yo voy a irme de frente aquí para hacer las pruebas del módulo para que haga un escaneo de red Wi-Fi. Está dentro de Wi-Fi y en este ejemplo lo que hace es reconocerme qué redes Wi-Fi hay existentes. Este es uno, ¿eh? Porque de ahí también podemos hacer un escaneo de red, pero solamente para dispositivos Bluetooth, que también es una herramienta bastante interesante dentro de la SP32.
Y bueno, ya cargó. Podemos ver aquí, si lo subimos a la velocidad de 11.000. Ah, en este caso no le he cargado. Este es Access Point. Perdón, me he equivocado. Tiene que cargar el Wi-Fi Scanner. Wi-Fi Scan. Este tiene que cargar. El otro que era un Access Point. Bueno, que es también una parte de lo que es las funcionalidades desde el cual puede trabajar, ¿no? Puede trabajar como cliente o también como punto de acceso Wi-Fi. Y acá hay una pregunta de Jason, ¿las librerías de Arduino son las mismas que provee el fabricante de CP32? Eh, no, en todo caso son librerías adaptadas para que puedan funcionar dentro del core de Arduino. O sea, son las mismas librerías que vas a encontrar dentro del SK, pero que han sido adaptadas para que puedan trabajar dentro del entorno de Arduino IDE. Obviamente que sí, bueno, si vas a un entorno de producción, el firmware que desarrollas tiene que sí pasar una serie de validaciones, inclusive hay una serie de optimizaciones a nivel de código. En todo caso, sí sería recomendable trabajar directamente con el SDK del fabricante, de todas maneras. ¿Cómo garantizas que sea robusto tu código? Pues tiene que de todas maneras pasar por una prueba ya en real, ¿no? En caliente. En realidad sí, no son librerías de C++, ¿ah? Las librerías que están adaptadas aquí a Arduino en realidad se pueden adaptar del lenguaje C y también se pueden adaptar del lenguaje C++. Es más, hay muchas aquí librerías de C++ estándares que se trabajan en Arduino directamente. Bueno, ya está. Bueno, es un ejemplo de escaneo de red Wi-Fi con el SP32. Obviamente que va a visualizar a las redes que están más cercanas y a las cuales yo me puedo conectar. Bien, este es un ejemplo. Ahora hay otro ejemplo también interesante de lo que es el uso del Bluetooth. En el cual, en el caso de Bluetooth, el SP32 puede trabajar como cliente Bluetooth, puede trabajar como servidor Bluetooth, puede trabajar como iBeacon. En el caso de iBeacon, los beacons son dispositivos que solamente se encargan de lanzar balizas. ¿Qué quiere decir eso? Que por ciertos periodos de tiempo van a lanzar una señal y algún dispositivo pueda detectarlo, como por ejemplo tu celular o algún dispositivo que procese Bluetooth. Y esto generalmente también se utiliza para geolocalizar, porque tú a partir de esas balizas puedes saber la intensidad de señal y geoposicionarte. A término comercial, los iBeacons se utilizan para, por ejemplo, lanzar pequeñas publicidades. Aquí una pregunta, ¿pueden funcionar ambas redes Bluetooth y Wi-Fi? No, tengo entendido que no. Se pueden multiplexar. Por un lado trabajar Wi-Fi y por el otro lado trabajar Bluetooth, pero en simultáneo creo que no es posible. Bueno, dentro de lo que es Bluetooth pueden trabajar como cliente, como servidor y también, bueno, pueden escanear alguna red Wi-Fi Bluetooth que esté cercanamente, ¿no? Y ustedes van a poder ver aquí que son librerías también adaptadas del propio SDK de SP32, Expressive, como les había comentado, para que puedan ser compatibles con Arduino o se pueden compilar con el IDE de Arduino. Entonces, voy a cargar para hacer un ejemplo, para que escanee redes Bluetooth, que también es interesante. En el caso de las redes Bluetooth tienen perfiles de uso. Podrían ser perfiles de uso de audio, de video, de periférico, de HID. Hay muchos perfiles de uso para Bluetooth, dependiendo de cuál sea el hardware que tú quieras emplear. Esto ya está, es parte también del estándar de Bluetooth. Eh, por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico, ¿no? Un parlante Bluetooth, en este caso, de estos que fabrican, o acá hay bastante en el mercado, estos parlantes Bluetooth, generalmente lo que crean es un server, es un servidor que está a la espera de poder que algún cliente se conecte y le pueda enviar música hacia él y él pueda reproducirlo. Entonces, algo como estas arquitecturas se puede trabajar con el SP32. El SP32 puede crear un parlante, se podría decir, algo así, en el cual un celular se puede conectar y transferirle datos. O
en caso inverso también podrá funcionar, ¿no? Él podría ser como una especie de celular y se puede conectar hacia un servidor parlante y transmitirle datos. Por eso están los ejemplos de servidor y el ejemplo también de cliente, dependiendo de cuál sea el modo de trabajo de los Bluetooth. Bien, entonces ya le cargué el ejemplo para que escanee redes Bluetooth. Obviamente que no hay Bluetooth, así hay Bluetooth. Bueno, aquí salen los dispositivos. Voy a encender mi Bluetooth de mi celular para probar que efectivamente detecta. Y aquí aparece, ¿no? Que también son parte de las tramas de Bluetooth, en el cual les transfiere cafeceras dependiendo de cuál es el rol de uso. Entonces, actualmente hay estas dos redes de Bluetooth. Bueno, y ahí se puede ver, ¿no? Cuál es la dirección, inclusive también se puede ver la intensidad de señal. Si en el caso actuara como beacon, se puede ver la intensidad de señal. Bien, entonces son algunas de las características que trae el SP32 muy interesantes. Inclusive se pueden trabajar y enlazar directamente con las aplicaciones móviles, ¿no? Esto, por ejemplo, también puede ser un caso práctico, que es que tú desarrollas una aplicación que se conecte con tu hardware y crear una app que se comunique vía Bluetooth y le transfieras quizás algunos parámetros de preconfiguración hacia el hardware, que también se puede hacer, ¿no? Dentro de la SP32. Bien, esto es parte de lo que se tiene dentro el SP32. Nosotros estamos más abocados a este taller a poder conectarlo hacia el protocolo MQTT. Entonces, es por eso que hay que revisar un poquito de los conceptos que se relacionan a MQTT, ya que MQTT es el protocolo que se emplea bastante para poder interconectar dispositivos y transferir datos en tiempo real. ¿Ok? También se suele utilizar HTTP, pero HTTP es más abocado a enviar información de parte del dispositivo. En cambio, con MQTT, tú de manera asíncrona y en tiempo real puedes transferir información desde el dispositivo hacia el servidor y viceversa, desde el servidor hacia el dispositivo, en cualquier momento y de forma asincrónica. En el caso de MQTT, aquí se utiliza una arquitectura que se llama publicador-suscriptor. ¿Qué quiere decir eso? Que si el dispositivo actúa como publicador, quiere decir que él va a mandar mensajes o va a mandar información hacia el broker. El broker va a ser como una especie de servidor que va a reunir las conexiones de los diversos dispositivos y van a existir diversas formas de intercambiar información. Si eres publicador, pues envías información hacia el broker, que en el broker tienes un tópico que recopila esa información, o el tema de uso, o el tema de red también se le llama, el tópico, y dependiendo a qué tópico envíes, pues tú puedes también recibir esa información del tópico, y si actúas como suscriptor, vas a poder recibir esa información. Entonces, aquí se crean dos roles de uso del dispositivo. Uno que es publicador, que es el que envía información, y suscriptor, que es aquel que recibe información. ¿Esto para qué lo podemos emplear? Lo podemos emplear para, por ejemplo, obviamente leer sensores, transmitir información, transmitir tramas, y también, por ejemplo, para activar y desactivar actuadores. Es justamente que MQTT se presta para estas tareas, para automatizar procesos en tiempo real. Entonces, MQTT se puede emplear ya a nivel de red porque MQTT es un protocolo que trabaja a nivel de TCP/IP y este protocolo es una de las características que tiene es que es muy ligero y puede ser empleado en sistemas embebidos que tengan muy pocas capacidades de cómputo. No necesariamente puedes emplearlo en una computadora, puede funcionar en un sistema embebido con pocas características de procesamiento y fácilmente pues puedes comunicarlo a la red. Ok, acá hay una pregunta. Bueno, estaba Omar saludando, bueno, es parte del alumno
que llevamos el curso anterior de Master IoT, se mantiene una conexión TCP/IP y viva con tramas Keep Alive para que no se cierre la conexión. Sí, muy buena pregunta. En realidad sí, se mantiene una conexión TCP, en el cual por debajo el dispositivo o el protocolo va a mandar cada cierto periodo unas balizas hacia el broker. Y el broker puede estar escuchando esas balizas que envía el dispositivo esas tramas de datos cada quizás un segundo. Por ejemplo, se le llama ese parámetro Keep Alive o el tiempo vivo, en el cual si es que deja de recibir esa información del dispositivo, entonces el broker detecta al dispositivo como si fuera una desconexión y automáticamente pues cierra la conexión TCP/IP. Pero en la medida de todos los casos siempre está viva la conexión TCP. Ya si vamos ya muy a la parte del protocolo. Y sí, está establecido, hay una conexión TCP y por arriba de TCP/IP está MQTT, que se encarga justamente de enrutar los datos dependiendo de que si estás publicando en un tópico o si estás escuchando o estás suscrito hacia un tópico. Entonces, como se ve en el gráfico, esta es la arquitectura. Puedes tener un dispositivo que envía información de sensor, se conecta a la red, al servidor broker, y el broker va a estar a la espera de que quizás haya un cliente, suscriptor, que quiere escuchar los mensajes de este dispositivo conectándose a este tópico, que podría ser el tópico que se llama temperatura. Entonces, el tópico van a ser como los enlaces, algo así, ¿no? Entonces, si él quiere escuchar este mensaje que él envía, pues tendría que enlazarse a este tópico. Este dispositivo, si quiere también escuchar este mensaje, se puede enlazar directamente en el broker a este tópico. Y bueno, él manda siempre el mensaje con destino a este tópico. Entonces, es como que justamente el tópico va a ser el enlace para que puedas leer los mensajes y puedas también escribir los mensajes. Aquí hay otras preguntas. ¿El broker se puede instalar en la SP32? Sí, sí se puede instalar un broker en SP32. Si es que hay un firmware, en realidad sí se permite dentro del protocolo. No es mucho. eh, Obviamente que tiene que tener bastantes capacidades de cómputo el broker, porque va a estar soportando conexiones TCP, o sea, debería soportarlo fácilmente, ya que el SP32 puede ser usado como cliente o servidor dentro de las arquitecturas de red. Entonces, en teoría sí se podría trabajar un broker en el SP32. Ahora que tenga muy buen rendimiento ya es otro tema, ¿no? Quizás un mejor rendimiento podría ser una Raspberry Pi o ya un servidor dedicado para que trabaje como broker. Bueno, ahí Luis también, bueno, Luis también lo conozco. Un saludo para Luis. Sí, bueno, claro, esto va a depender de las capacidades de cómputo del dispositivo, ¿no? De repente, como es un procesador solamente de 80 MHz, máximo, pues te va a permitir un buen rendimiento con 5 conexiones. De ahí ya pues se va a caer la red, ¿no? Va a estar que se conectan o se desconectan y todas esas cosas. Aquí otra pregunta, ¿cuántas conexiones se pueden manejar en un broker Mosquito en una Raspberry? También muy buena pregunta, muy técnica esa pregunta, pero eso está más ligado justamente ya al rendimiento del propio servidor, más que al software. Creo que en el software te permite hasta micro, por ahí leí una documentación, en teoría, ¿no? Pero esto ya llevando a la práctica, pues va a depender de la capacidad de cómputo y la capacidad de red que tenga el dispositivo broker. En regla general, ya para aplicaciones robustas, en regla general se utilizan ya brokers en la nube, ¿no? Que estos ya pues, tienen una capacidad inmensa de cómputo y de soportar muchas conexiones. En regla general, ¿no? Pero por ahí se pueden hacer experimentos de utilizar una SP32 como broker, ¿no? Quizás se puede hacer. Bien, entonces, entendiendo este concepto de cómo trabaja el broker MQTT así de forma práctica, vamos a poder entender cómo trabajar nosotros nuestras conexiones MQTT con el dispositivo. ¿Ok? Como les había comentado, el SP32 y cualquier otro dispositivo que trabaje con el protocolo MQTT, podría ser una Raspberry, podría ser una computadora, en regla general lo que van a hacer es conectarse al broker. El broker puede ser un broker de una red local, que solamente podría funcionar en una red local, o también el broker puede estar en la nube.
Si es que el broker va a estar en la nube, obviamente que tú vas a poder comunicar dispositivos desde Internet. Entonces, si el broker está montado en la nube, pues tú puedes mandarle mensajes desde la China quizás a tu foco, si es que lo tienes conectado, y ordenarle que se prenda o se apaga, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si tienes un sensor en tu casa y lo mandas al broker en la nube, pues obviamente que vas a poder leer ese mensaje, no sé, desde la India o cualquier otra parte del mundo, ¿ok? Siempre y cuando el broker esté en la nube. Entonces, por eso también que es una ventaja trabajar con MQTT, ya que en la actualidad existen hay muchos brokers gratuitos en Internet para hacer pruebas. También hay brokers de paga. Hay brokers también, por ejemplo, en el caso de AWS, que te permite crear conexiones MQTT desde AWS IoT. Hay brokers también de paga, como por ejemplo Cloud MQTT, que dependiendo de la cantidad de dispositivos que conectas, pues pagas una membresía. Obviamente que te dan una mejor calidad de servicio. Y bueno, también hay brokers open source, como por ejemplo Mosquito, que también lo podrías levantar en un servidor en la nube. Hay bastante documentación para poder hacer desarrollo sobre Mosquito. Si que quieren agregarle más capas de seguridad y agregarle quizás un API o algo. Y también hay brokers con plataformas que te permiten conectarlos con ciertas limitaciones, pero que te va a poder manejar fácilmente. Por ahí si pagamos el micro, por favor. Bien, entonces vamos a empezar ya a trabajar con el protocolo MQTT desde el dispositivo. Para eso se tiene que trabajar, bueno, como estamos trabajando en Arduino directamente, hay una librería ya que trabaja y procesa MQTT desde Arduino. Esta librería se llama PubSubClient. Es la más utilizada, es la más, se puede decir, estable de todas las librerías MQTT que existen. Se llama PubSubClient. Inclusive te permite conectarte utilizando cifrado. Si utiliza cifrado en MQTT sería MQTT-S. Y bueno, la pueden encontrar directamente desde los repositorios de GitHub. Entonces, este repositorio es un repositorio libre, se pueden descargarlo el código fuente. Adicionalmente a eso, hay información acerca del API de la librería y también hay documentación para que se puedan guiar y poder entender cuáles son las funcionalidades que tiene esta librería para trabajar con el protocolo MQTT. Dentro de este link, bueno, AP Documentation, van a poder observar todos los métodos y funciones que dispone la librería, ¿no? Funciones para conectarse al broker, para desconectarse, para publicar, para suscribirse, para mandar datos, los callbacks, para poder recepcionar la información, entre otros casos. Entonces, por ahí si también se está desarrollado algo con MQTT y utilizando la librería PubSubClient, muy recomendable leer la documentación y poder ver todo lo que se puede trabajar dentro de la librería. Bien, vamos a descargar esta librería dentro del entorno de Arduino. Para eso, tenemos que dirigirnos en incluir librería, administrar librerías, bibliotecas, perdón. Entonces, escribimos pub subclient y automáticamente pues esto se va a conectar y va a buscarnos la librería PubSubClient. Bueno, hay varias librerías relacionadas con PubSubClient, pero la original es la que dice PubSubClient by Nick Oliari. Entonces hay que instalar esa librería. Es bastante rápido, recomendable utilizar la última versión. Aquí hay una pregunta de Ariel, dice,
Hola Marco, ¿se puede utilizar SP32 en un ambiente de energía eléctrica de alta tensión? Ya, muy buena pregunta. Eh, en el caso de alta tensión, aquí se produce bastante ruido electromagnético por las mismas cargas que produce la alta tensión. No sería recomendable. En el caso de alta tensión, quizás pueda ser más recomendable utilizar una red cableada, si quieres ser una red robusta, eh, o utilizar tecnologías de tipo ultra narrowband, que entonces superan bastante los umbrales de ruido, como en el caso de Sigfox. Sigfox, su tecnología está abocada a poder traspasar bastante lo que son los umbrales de ruido, ya sea ruido blanco o ruido electromagnético. Entonces, esta tecnología quizás te pueda habilitar esa posibilidad de conectarlos sin ningún inconveniente. Wi-Fi no tanto porque este puede ser susceptible a estas interferencias, ya que tiene un amplio ancho de banda. Entonces, dentro de la física de lo que es la modulación, a mayor ancho de banda, pues es más susceptible a mayor ruido. No hay una relación, ¿no? La señal de ruido. A mayor ancho de banda, mayor ruido. A menor ancho de banda, tienes un pico de haz de energía concentrado y esto puede superar fácilmente estos umbrales de ruido. En todo caso, pues sería emplear una tarjeta quizás de Ethernet, de red Ethernet que trabajan con TCP/IP y conectarlos directamente a los sensores, ¿no? Vía red cableada, con un blindaje. Creo que en este caso utilizan ya blindajes de Cat6, ¿eh? Hay unos cables de categoría 6 que tienen esta blindadura. O quizás empezar a trabajar con esta tarjeta Sigfox, ¿no? Que también aquí en Lima se están utilizando bastante. Bien, ya están instalados, ya está instalada la librería. Entonces, ustedes cuando instalan la librería van a poder observar que se ha agregado lo que es los ejemplos para PubSub Client. Entonces, aquí en PubSub Client, ustedes pueden conectar, por ejemplo, los Shield Ethernet de Arduino. Eh, son bastante populares también estos Shield Ethernet. En mi caso, yo he conectado estas tarjetas, si es que quieren trabajar con redes cableadas. El Shield Ethernet es de los más populares. Estos aquí se conectan directamente en una tarjeta Arduino. También están estos, que son. A ver. Estos aquí. SENC J28J. También se pueden trabajar con MQTT por red cableada. Creo que estos tienen un PIC inclusive que procesa red y directamente también se trabaja con lo que es TCP/IP. O si es que estás trabajando con redes inalámbricas, si es que estás trabajando con redes inalámbricas, puedes empezar a trabajar con el ejemplo que te da de MQTT con SP8266. No, pero esto sería como un punto de partida porque al final lo tenemos que adaptar para que trabaje con SP32. ¿Ok? O sea, si tú tienes una tarjeta SP8266, fácilmente esto lo cargas en estas tarjetas y va a funcionar. Pero aquí ocurre un caso. No necesariamente vas a poder cargarle lo que está funcionando en una SP8266 a una SP32. Tendrías que adaptar las librerías porque las librerías en la mayoría de casos no son compatibles. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si te compiló un sketch para SP8266 en Arduino, no necesariamente va a ser compilable para SP32. Habría que adaptarlo. Bien, entonces yo tengo aquí un ejemplo que sí está adaptado para que pueda trabajar con SP32.
Y bueno, si es que hago aquí un cuadro comparativo de los cambios que se tienen que hacer para adaptarlo y trabajar con SP32, básicamente es adaptar la librería que se llama wifi.h, que es una librería estándar para cualquier tarjeta que trabaje Wi-Fi en Arduino. Hay diferentes marcas de tarjetas Wi-Fi. Entonces, esta librería ya es estándar, utiliza métodos estándares de Arduino. En el caso del SP8266, pues aquí hay otros métodos para trabajar Wi-Fi dentro de la SP8266 utilizando el core de Arduino. Ese es el primer cambio que se tendría que hacer. Y luego utilizar la librería de MQTT para procesar ya la red, pub subclient. Bien, solamente es eso, esos cambios que se tendría que hacer. Luego, otro cambio ya sería en esta parte que se llama el cliente Wi-Fi. En este caso, le puedes colocar el mismo constructor SP Client para lo que es la conexión Wi-Fi y SP Client también para lo que es la conexión a nivel de red, una vez que estás conectado a Wi-Fi. Bien, solamente serían esos cambios. Esta librería lo que hace automáticamente es mandar información. Bueno, esta librería, este ejemplo estaba trabajado ya para que mande datos, pero yo puedo colocar el mismo ejemplo que viene en este loop, cambiarlo aquí, para tener una compatibilidad de los códigos. Y lo que se hace aquí simplemente es, como va a trabajar este dispositivo para mandar información MQTT, primero lo que tengo que hacer es conectarlo hacia una red Wi-Fi. Entonces, en mi casa, yo tengo esta red Wi-Fi, y luego que se conecta a una red Wi-Fi, yo tengo que darle a qué servidor broker se va a conectar. ¿Ok? Entonces, en este caso, existen brokers gratuitos ya que te pone Arduino. Por ejemplo, es broker MQTT Dashboard. Y tú te puedes conectar a él directamente. Es un broker gratuito en la nube para hacer pruebas. Y simplemente sería eso. Bueno, en este caso, para hacerlo más compatible, como no tiene autenticación, vamos a agregarle estas líneas. Bueno, solamente salía, ¿no? Porque este ejemplo se conectaba a un broker con autenticación. Reemplazarle por esto, para hacerle compatible. Esto ya no sería. Podemos colocar lo mismo en este apartado de callback para hacerlo totalmente compatible. Y ya estaría listo. Entonces, voy a cargar ya la tarjeta SP32. Bien, acá hay unas preguntas. Fabián Ballén. ¿Se puede utilizar el desarrollo de MPLAB X con la SP32? No, son distintos entornos de desarrollo. El MPLAB X es más para lo que es trabajar con las plataformas de PIC, de Microchip. En el caso del SP32, este tiene su propia plataforma para poder desarrollarse, su propio SDK, que directamente en la página lo podrías descargar. Creo que esto se puede programar con el IDE de Eclipse. Solamente jala la suite para compilar y ya la traslada el binario. Bien, bueno, acá hay un error, dice, bueno, no está declarada una variable. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a conectarlo. Ya, en la función reconnect, es esto, simplemente.
Ya, solamente la función reconnect borré algunos tópicos que se conectaba. Y aquí está. Bueno, es prácticamente lo mismo. Sí, solamente lo que hay que cambiar es la librería wifi.h para que se pueda conectar a la red Wi-Fi. Y prácticamente el resto del código sería de forma similar. Sí, el único cambio es esta parte de aquí, miren. Wifi.h, en el caso para SP32, y en el caso del SP8266 trabaja con esta librería, SP8266 Wi-Fi. Y o colocarle los datos de acceso del Wi-Fi y el broker al cual se va a conectar. Una vez que se conecta, podemos visualizar, voy a reiniciar mi tarjeta SP32. Este es el proceso de arranque. Y una vez que se conecta, pues ya eh, se van a dar cuenta que la SP32 es mucho más rápido que la SP8266 al trabajar con Wi-Fi. Inmediatamente se conecta, no tarda mucho, se conectó a la red Wi-Fi y empieza a mandar al instante los mensajes, ¿no? En la SP8266 generalmente este procedimiento es más largo y consume más batería porque justamente demora más en conectarse. Y bueno, ahí ya empieza a mandar información, está mandando un Hello World, y si utilizamos un cliente MQTT, cosa que lo vamos a hacer para poder verificar que todo funciona, van a darse cuenta que se puede recibir la información. Antes de eso, pues le quiero mostrar algo. Eh, en UMaker está iniciando ya el curso de Master IoT. Ya dentro del año se han desarrollado ya cerca de 4 grupos ya, en el cuales ya han finalizado este curso con muy buenos resultados. Estamos aperturando ya nuevamente el curso, que consta de 40 horas, son 8 semanas. Es un curso bastante completo en el cual se abocan la mayoría de tecnologías utilizadas para IoT. Eh, Ustedes pueden visualizar aquí en el sílabus que se trabajan con las tarjetas Wi-Fi. Una de estas tarjetas que se trabaja justamente en el curso son las SP32. Esto lo vamos a ver a mayor detenimiento dentro del curso. Eh, Obviamente que se revisan más conceptos de IoT relacionados a la transmisión y recepción de información. Se trabajan con las SP8266, se trabaja con Amazon, se trabaja con Node-RED, que es un software también bastante interesante para trabajar desde el servidor, es open source. Y bueno, también se trabaja con Amazon, un poco de Linux, se trabaja también con Sigfox, se trabaja con el backend de Sigfox, un poco también de base de datos y lo que es GPS. Este curso está iniciando ya en estas semanas. Si están interesados en poder profundizar un poco más acerca de lo que es el desarrollo para IoT, se pueden contactar directamente con el Facebook de UMaker y están ahí habilitando ya las inscripciones. Bien, este sílabus está disponible dentro de UMaker, pueden solicitarlo también dentro del curso.
del evento. El monto, no tengo ahorita exacto cuál es el monto, pero pueden consultar directamente. Y esto se va a dar de forma virtual. Todos los cursos que estamos dando actualmente son de forma virtual. Ya vamos ya, como les decía, 4 grupos ya que han finalizado ya el curso con total éxito. Y muy recomendable porque aquí se utilizan ya la mayoría de protocolos y redes existentes para el IoT. El link del syllabus, claro, les puedo pasar por aquí, sí, no hay problema. Bien, entonces, ya para finalizar este pequeño taller, ya vemos que el dispositivo va a mandar información MQTT, está mandando por momento un Hello World. Ya, ¿qué conocimientos previos necesitan? Pues un poco de Arduino, si tienen nociones de lo que es IoT, pues les va a calzar perfectamente. Un poco de conocimiento de las tarjetas de Arduino, un poco del código de Arduino. Básicamente es entender cómo se trabaja con Arduino. En realidad el curso no está abocado a aprender a programar Arduino, sino a utilizar herramientas de redes de IoT. Y una de esas herramientas, bueno, para lo que es realizar conexiones a nivel de sistemas embebidos es Arduino. Entonces, ¿se podría trabajar con otro lenguaje fácilmente? Sí, no hay problema, se puede trabajar con otros lenguajes. Pero Arduino te da bastante facilidad para poder empezar a transmitir información y trabajar con los protocolos de red. Bien, entonces vamos a utilizar un cliente MQTT. Creo que en internet hay ya clientes para que esté disponible porque si no voy a tener que arrancar no de red y aquí ya va a ser ya les voy a confundir bastante. Entonces voy a utilizar acá cliente MQTT online. Ya, este utiliza el puerto 8000. Ya. En el caso acá hay un cliente gratuito que es de Hi MQTT, que pueden utilizarlo como cliente MQTT para recepcionar información. Nosotros estamos utilizando este broker, miren, este broker es broker MQTT Dashboard, es uno que está en la nube. Y generalmente para las conexiones MQTT, el puerto es el 1883. Bien, pero dependiendo del broker, algunos brokers te posibilitan también poder conectarte sobre el protocolo WebSocket, que también es otro protocolo utilizado para poder transmitir datos en tiempo real. Y generalmente WebSocket se utiliza como base para poder también tener a MQTT y poder conectarse vía internet. Entonces, esto es un cliente, por ejemplo, de MQTT online, en el cual ustedes simplemente colocan el host del cliente, del broker, perdón, el puerto. El puerto generalmente es el 8000 para WebSockets. Este es un cliente MQTT sobre WebSocket, hay que tenerlo claro eso. Un ID para el cliente podría ser cliente test, algo así. Cliente test. El nombre de usuario no tiene, es un broker gratuito. Password tampoco. Estos son para brokers que tienen autenticación. Last will topic no es necesario. Y simplemente conectarse a un tópico. Vamos a conectarlo primero. Y para que él pueda recepcionar información, tendría que suscribirse al mismo tópico que él publica. En el caso de los tópicos que ellos publican, se utiliza la función publish, en el cual define el tópico y el mensaje que va a enviar. En este caso, el mensaje que se envía es hello world, se almacena en esta variable msg, que es lo que está enviando, y el tópico al cual envía es el tópico que se llama outTopic. Entonces, ustedes ponen aquí el tópico. En este caso sería suscripción.
van a empezar a ver que, bueno, se puede escuchar los mensajes que se envían de Hello World. Aunque la mayoría utiliza este mismo tópico, no podemos cambiar el nombre por 2 guiones y volver a cargar el código. Y bueno, este es un cliente que está en línea, que se puede utilizar también para empezar a probar las conexiones MQTT. Estoy volviendo a cargar el código con un tópico diferente. Él empieza a publicar y bueno, acá se puede ver los mensajes, ¿no? No es casi instantáneo, pero hay un cierto retardo, justamente que esto ya va de la mano de la red. Pero se puede visualizar que sí, efectivamente, ¿no? Puedo lograr leer los mensajes MQTT desde un cliente. Y también podría publicar, ¿verdad? En este caso, el tópico se llama InTopic. Cuando él se suscribe, es InTopic. Si yo publico un mensaje, a ver, parece que no lo recepciona. Ah, ya, es que no está la función de suscribirse. Habría que colocar la función de suscribirse. Suscribe, esta función. Y se va a suscribir a un tópico. Podemos colocarlo aquí directamente y definir también el tópico para que pueda leer mensajes. Y igual, bueno, se puede cargar el código. Y ahora sí, he vuelto a recargar el código y debería ser ya una comunicación bidireccional. Entonces, bueno, vuelvo al cliente. Ya se ve que está publicando, se está anotando. Publica. Y ahora puedo suscribirlo. Bueno, sería que él ahora mande mensajes a la node MSU, perdón, al SP32. Y bueno, recibe ahí el hola, ¿no? Y sí, efectivamente, hay una comunicación bidireccional que justamente el protocolo MQTT te habilita. Bien, entonces ya habremos llegado al final de este taller. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayan aprendido algo más de lo que puedan haber conocer dentro de lo que es el uso de estas tarjetas de Wi-Fi. Si quieren conocer más cosas a mayor profundidad y cosas más técnicas, pueden inscribirse ya al curso que se está aperturando ya en estas fechas. Pueden pedir más información dentro del inbox de UMaker. Y ya para poder terminar este taller, no sé si tienen alguna pregunta adicional. A ver, en el curso se verá ejemplos usando el IDE y el fabricante en C. En el caso del curso, nosotros no tanto nos dedicamos a trabajar con el lenguaje en sí, sino más nos dedicamos a trabajar con los protocolos de comunicación. Si te quieres dedicar a quizás a trabajar dentro del curso con el propio SDK, lo puedes hacer fácilmente. El propio SDK tiene librerías para trabajar con HTTP o MQTT. Si los puedes llegar a instalar y hacerlo correr, genial. Pero de manera ya estándar, dentro del sílabus y Damaya se propone Arduino porque es más accesible para todos.
Pero si quisieras aprender un poco más acerca del SDK, pues yo te podría quizás asesorar internamente dentro del curso y poder darte ayuda para que puedas trabajar directamente con el C del propio fabricante. ¿Ok? ¿Usted edita el curso? Sí, en mi caso yo soy el docente del curso de IoT. Ya hemos trabajado ya con UMaker 4 grupos en todo este año. Venimos trabajando ya desde el año pasado. Eh, y sí, ya hemos terminado varios cursos aquí con UMaker. El IDE Express sí, está optimizado para trabajar con C. No, no necesariamente es un IDE, es un SDK y se puede utilizar ahí cualquier IDE en el mercado. Por ejemplo, los open source son Eclipse, el IDE de Eclipse, ¿no? Que también se utiliza para poder generar código para ARM. Lo que se hace ahí simplemente es agregar el compilador y ya te va a generar los binarios. Bien, entonces habremos llegado ya al final de este taller y bueno, será hasta la próxima y si es que están interesados, pues pueden inscribirse ya al curso.